Agustín, algo que les puede interesar a muchos acá escuchar y que quisiera también que nos comentaras es sobre ese culto casi romántico que existe de las feministas hacia la fealdad, Sí, promueven la fealdad y hacia el lesbianismo. O sea, ¿por qué las feministas, en primer lugar, en todos los países donde las encuentres son iguales? ¿Por qué sí. promueven la fealdad y por qué promueven el lesbianismo en estos grupos? Bueno, a ver, por varias razones. Vamos a partir de la que considero más troncal, quizás, que es la raíz marxista que tiene todo esto. ¿Por qué marxista? ¿Por qué marxista? Si no estamos hablando de clases, estamos hablando de sexos. Muy bien. Porque el feminismo radical de los 70, por ejemplo, Shulamit Firestone en la dialéctica del sexo, empieza analizando la cuestión femenina desde Marx. Y el parangón que hace este feminismo es muy interesante. ¿Qué dice? Dice, bueno, a ver, Marx se quedó corto, porque, digamos, Marx le habló a la clase obrera y llamó a la clase obrera que se apropiara de los medios de producción, porque era una clase explotada por los dueños de los medios de producción. Para salvarse de su explotación, para llegar a una sociedad de clases, tienen que apropiarse ellos de los medios de producción y socializarlos, ¿ok? ¿Qué dice el feminismo? Marx no vio la cuestión de no de la producción, sino de la reproducción. Y la reproducción ya no es una cuestión de la fábrica, sino que es una cuestión de la cama. ¿Mm? Es una cuestión del sexo, no es una cuestión de la economía, es una cuestión del sexo. Entonces ahí las feministas dicen, la revolución feminista implica apropiarse de los medios de reproducción. Así como el marxismo le pide al obrero apropiarse de los medios de producción, el feminismo contemporáneo pide apropiarse de los medios de reproducción. ¿Cuáles son los medios de reproducción? El cuerpo. Entonces, esa reapropiación del cuerpo implica dos cosas, o tres, o cuatro, o cinco, o varias. Aborto, todo lo que es la industria de la fertilización in vitro, alquiler de vientres, etcétera, porque es una forma de la nueva propiedad sobre la reproducción que la mujer pasa a tener. Y por otro lado, la cuestión de, digamos, controlar la reproducción a partir de nuevos cánones estéticos que rechacen la valoración del macho. Si el macho valora A, el feminismo hace Z. Si el macho Ok. valora blanco, el feminismo hace negro, porque es una forma simbólica de establecer la reproducción en manos de la mujer, y ya no someterse más a los criterios estéticos del macho, lo cual es una tontera absoluta y es forzar las cosas, porque vamos a poner, a ver, esto es como si solamente la mujer quisiera agradarle al otro sexo, el hombre también quiere agradarle al otro sexo. Es decir, si vos y yo tenemos un partido de fútbol, digamos, vamos a jugar al fútbol con nuestros amigos, y después tenemos un asado con nuestros amigos, y no nos bañamos porque estamos llegando tarde, y bueno, no pasa gran cosa, es decir, llegamos digamos, con mal aspecto, y con sudor, porque no tuvimos tiempo para bañarnos, pero estamos entre amigos, entre el mismo sexo y no pasa nada, está todo bien. Ahora bien, si nosotros vamos después de eso a una comida donde sabemos que va a haber mujeres, lo más probable es que prefiramos llegar tarde, pero volver a nuestras casas a bañarnos, perfumarnos y llegar de una manera mucho más presentable. ¿Por qué? Porque en la complementariedad entre los sexos se da esta cuestión de querer agradarle estéticamente al otro sexo, pero la revolución feminista implica desagradarle al otro sexo. Entonces, todo aquello que agrada al hombre desagrada al feminismo. Si el hombre le agrada, por ejemplo, la mujer, digamos, sin vello en las axilas, el feminismo va a querer vellos en las axilas. Si al hombre le agrada la mujer con buen perfume, el feminismo va a llamar a no usar perfume. Y así sucesivamente. Y luego hay otro tema más con esto, que es que digamos, en la articulación, y recién hablábamos sobre la hegemonía, es decir, sobre cómo se van articulando causas que en principio no tienen nada que ver, cómo se articuló el feminismo con la cuestión homosexual y LGBT a partir, por ejemplo, del pensamiento de Monique Wittig. Monique Wittig, en el pensamiento heterosexual y en varios ensayos que ella escribe en la década del 80 en Francia, postula la idea de que el sujeto del feminismo ya no sería tanto la mujer, sino más bien la lesbiana,
y esto responde a la segunda parte de la pregunta que vos me hiciste, ¿por qué Sí. tanto lesbianismo? Bueno, por la reproducción, digamos, por un lado, pero también porque el lesbianismo pasa a ser el sujeto político del feminismo en la medida en que rechaza radicalmente el orden impuestos o supuestamente impuesto por el hombre al punto de rechazar ser su compañero sexual. Encuentra virtud solamente en el mismo sexo porque encuentra empatía en la solidaridad que puede establecer con el sexo oprimido, que en este caso es el femenino. Entonces, la lesbiana además viene a indicarle a esta sociedad heteronormativa que no solamente se puede ser heterosexual, sino que hay muchas formas de vivir la sexualidad y entonces viene a deconstruir el binarismo sexual. Entonces también ahí, insisto, se da la mano el feminismo con los lobbies LGBT que termina cristalizando en las conferencias de El Cairo y Pekín en el año 94 y 95 respectivamente, donde las feministas radicales dicen la conferencia de mujeres de la ONU se tiene que hacer cargo de la agenda LGBT. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada, pero ellas se hacen cargo porque ya se dieron la mano en la teoría.